Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este video en donde vamos a ver una especie de curso introductorio muy cortito, en donde vamos a hablar de bases de datos y de los sistemas de gestión de bases de datos. Vamos a hacerlo a través de este software que se llama DBeaver, lo pueden descargar de la web oficial, es bastante sencillo de descargar e instalar. Y una vez que lo abran por primera vez, bueno, les va a sugerir iniciar con una base de datos de prueba, le van a decir que no. Si ya le dieron que sí, simplemente acá en el costado, cuando aparezca el nombre de la base de datos de prueba, le dan clic derecho a eliminar y listo, así se desaparece. Y lo que vamos a hacer nosotros es iniciar una base nueva con este botón que dice nueva conexión. Acá vamos a elegir el tipo de base SQLite, que es el más sencillo, más práctico, más compacto de enseñar para este ejemplo. Y también es uno de los más usados. Bien, no al nivel de MySQL, por ejemplo, que probablemente lo hayan oído nombrar mucho más, pero lo podemos usar, tiene básicamente los mismos comandos y va a ser mucho más sencillo para este ejemplo. Vamos a darle siguiente y acá vamos a darle Create para elegir el nombre del archivo que va a contener toda la base de datos. Yo le voy a llamar, por ejemplo, archivo base de datos, pero pueden ponerle cualquier nombre. Lo que tiene de bueno SQLite es que toda la base de datos va a formar parte de este único archivo, a diferencia de MySQL u otras bases que tienen servidores más extensos, son cosas más profesionales. Pero para este curso introductorio va a ser suficiente. Así que tenemos aquí el icono de archivo de base de datos, donde tenemos todas estas carpetas internas. De momento están vacías, obviamente. Y para empezar a trabajar vamos a seleccionarlo y vamos a darle clic en SQL por acá arriba, en donde nos va a abrir este script, que es un espacio para poder escribir los comandos. Yo voy a abrir otro script más, otro script que va a quedar en el costado, simplemente para hacer anotaciones e ir viendo lo que vamos dando en este videito. Pero todos los comandos a ejecutar van a ser escritos del lado izquierdo en el script principal. Así que lo que voy a poner por acá es temas y vamos a ir anotando lo que vamos diciendo. Primero me gustaría hablar un poco de los dos tipos de lenguajes o sublenguajes que se utilizan en las bases de datos. Por un lado tenemos DDL, que es el lenguaje que se va a encargar de la estructura de la base. Bien, estructura. ¿Qué quiere decir? Cómo están organizadas las tablas, cómo se vinculan entre sí, qué tipo de datos tienen, etc. Y por otro lado tenemos DML, que son los datos propiamente dichos, o sea, los comandos necesarios para ingresar datos, eliminar datos, modificarlos, actualizarlos, etc. Así que de lo primero que me gustaría hablar es de lo que son las tablas de las bases de datos, que es un concepto fundamental. Y voy a pegar un pequeño dibujito por acá. Esto viene siendo una tabla. Una tabla es un conjunto de datos ordenados que están divididos en campos, al igual que podría ser una grilla de Excel, de Access o incluso en un bloc de notas. Podemos ver diferentes campos. En este ejemplo está el ID de la persona, el nombre de la persona, el apellido, la edad y el teléfono. Como vemos, cada línea o renglón, también llamado registro o tupla, es una persona individual. Por ejemplo, la persona del ID 1, el número de socio 1 si queremos decirle, el número de cliente 1, es Pepe Jiménez, que tiene 20 años y este es su número de teléfono. El ID 2 pertenece a María, su apellido es González, 23 años, este es su número de teléfono, etc. Ahora bien, vamos a crear esa tabla, no solo hacer un dibujito obviamente, y el primer comando que vamos a dar justamente para crear esa tabla es, y lo voy a anotar en el costado, create table. Con create table, seguido del nombre que le vamos a poner a la tabla, en este caso personas, vamos a crear la primera tabla. Vamos a poner dos paréntesis y vamos a dar algunos enter entre medio. Y entre medio de estos dos paréntesis vamos a anotar todos los datos relativos a la tabla personas. El primer dato que me gustaría poner es el ID de la persona. Va a ser un poco más pequeña que la del ejemplo. Vamos a poner el ID de la persona y vamos a decir qué tipo de dato tiene. En este caso voy a decirle que es un tipo entero, que se escribe int. Bien. También voy a decirle que quiero tener el nombre de la persona guardado, que va a ser del tipo varchar. Esto quiere decir una cadena de texto de largo variable. Son los dos tipos más usados, int y varchar. Los van a ver muy seguido. Voy a poner una coma y el último dato que quiero poner es la edad, que también va a ser un número entero, va a ser un int. Ya acá no pongo la coma porque ya con el paréntesis termina la creación de la tabla. Y una cosa más que voy a poner es en el dato de ID persona, ya que los IDs no pueden repetirse, porque no tendría sentido tener dos personas con el mismo número identificador, voy a decirle con esto, con primary key en el costado, que justamente este dato ID persona no puede repetirse. Primary key implica que es una clave primaria, o sea que es un identificador irrepetible. Bien, ya con esto podríamos darle play acá en el costado para que ejecute todo lo que está en pantalla. Bien, yo le voy a dar play. Va a
generar este informe que dice que se ejecutó satisfactoriamente. Y si vamos al costado a archivo de base de datos y damos F5 para actualizar, vemos que la carpeta tablas ahora tiene un icono que se llama personas que representa esta tabla y al cual podemos acceder y bueno, ver lo que viene siendo la grilla vacía, porque no hay personas ingresadas aún. Tenemos el nombre de los campos y de persona, nombre y edad. A su vez voy a hacer otra tabla a la que voy a llamar animales en este caso. Y esta tabla la voy a rellenar con otros datos. En este caso quiero tener, por ejemplo, una lista de animales, perros, gato, canario. Y el dato que quiero tener, por ejemplo, es la cantidad de patas, para recordar cuántas patas tiene cada animal. Así que voy a empezar poniendo el nombre, que va a ser un varchar de 50 caracteres. Voy a decirle que es primary key, para que no se repita, para no tener a perro dos veces, o a gato dos veces, o tres veces, a diferencia de las personas. En personas podría tener dos Pepe, o dos Facundo, o dos Cristian, pero no con el mismo ID, obviamente. Acá en la tabla de animales no me gustaría tener dos perros. Quisiera que perro esté una sola vez, que gato esté una sola vez, etc. Así que el nombre va a ser la clave primaria, no se va a repetir. Y el otro dato que voy a poner es la cantidad de patas. Perdón, lo puse mal. Patas, que va a ser un valor entero, va a ser un int. Y por acá estaríamos terminando la definición básica de la tabla. Voy a darle play para que se ejecute. Y si vamos acá al costado y le damos F5, vemos que la tabla animales ya se creó. En este momento, tanto la tabla personas como animales están vacías, así que voy a pausar el video un segundo para rellenarlas con algunos datos de prueba para que puedan ver cómo se ve una tabla cuando tiene datos. Bueno, ya le puse los datos, ahora si vamos a personas, con F5 podemos ver que las personas ingresadas son Pepe, María, José y Domingo, que tienen los IDs del 1 al 4, tienen su correspondiente edad, y en la tabla de animales podemos ver que tenemos 4 animales que tienen su correspondiente número de patas, perro 4, gato 4, lombriz 0, pato 2. Así que ahora que tenemos nuestras tablas con datos, vamos a ver un poco lo que es la modificación de las estructuras de las tablas. Voy acá a anotar en el costado el siguiente comando que es alter table, el cual sirve para editar la estructura de la base. Yo ahora tengo la tabla animales, por ejemplo. Podríamos modificar muchas cosas, por ejemplo el nombre de los campos, el tipo de dato que tiene, si es una cadena de caracteres, si es un entero, si esto es primary key, si no lo es, si esto pasa a ser primary key, el nombre de la tabla, muchas cosas. Pero en este ejemplo, para hacerlo cortito, vamos a editar solo dos valores. Vamos a darle alter table, animales, y por un lado voy a cambiar el nombre de la tabla, que se hace con alter table, animales, rename to mascotas, por ejemplo. Voy a darle play y si actualizamos en el costado con F5 vemos que ahora la tabla se llama mascotas. Otra cosa que podríamos modificar, ahora tenemos que decirle que modifique mascotas, ¿no? Alter table mascotas. Otra cosa que podríamos modificar es el nombre de una de las columnas. Por ejemplo, la columna nombre. Ya no quiero tener nombres de animales, sino más bien apodos, podríamos decir. Así que podríamos poner rename column para modificar una columna. Y le podríamos decir nombre to apodo. Le voy a dar play y si entramos en la tabla de mascotas ahora, actualizando, ahora el campo se llama apodo. Ahora perro es un apodo, gato es un apodo, ya no es un nombre y todos estos valores son apodos. Ahora lo que podríamos hacer para seguir un poco con lo que viene siendo la edición de la estructura es mostrar drop table. Drop table es un comando que sirve para eliminar una tabla, así que en este caso vamos a eliminar la tabla de mascotas completamente. Vamos con drop table, mascotas y le voy a dar play y con esto al darle a actualizar la tabla de mascotas desapareció de la carpeta de tablas. Ahora lo que me gustaría mencionar es lo que viene siendo la relación entre las tablas. Yo tengo por ejemplo mi tabla personas, donde los datos que tengo son su ID, su nombre y su edad, y supongamos que quisiera tener un dato extra como teléfono. El hecho de sumar un dato como teléfono, yo voy a poner la tabla de ejemplo de vuelta, la que está dibujada. El hecho de tener un dato como teléfono me genera un problema y es el siguiente. Si Pepe llega a tener dos teléfonos, no podría poner los dos juntos. No es lo mismo un teléfono que una edad, ya que Pepe solo puede tener una edad. Puede tener 20 años o 21 o 57, pero no puede tener 20 años y 57 a la vez. Con el teléfono pasa otra cosa. Uno puede tener dos teléfonos, por lo tanto se dice que teléfono es un atributo multivaluado y no es muy conveniente agregar un campo que se llame teléfono 2 porque el día de mañana podría venir
otra persona que tenga 3 teléfonos, tendríamos que añadir el campo teléfono 3 y así indefinidamente. Por lo tanto, los atributos que podrían tener más de un valor, es bueno ponerlos en una tabla aparte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar una nueva tabla que se vea más o menos así. Va a tener la lista de teléfonos y va a decir el ID del titular de ese teléfono. Por ejemplo, podríamos tener este teléfono y decir que el titular es el ID 1, o sea Pepe. Este otro teléfono, que el ID del titular también es el 1, o sea Pepe también. Este otro teléfono con el ID de titular 2, que sería María, y así sucesivamente. Así que lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla, la cual se va a llamar teléfonos, con create table teléfonos. Vamos a darle los dos paréntesis. Y los datos que queremos tener acá son el número de teléfono, evidentemente, que va a ser un varchar. No le ponemos un entero porque podría tener símbolos, podría tener un teléfono interno, podría tener un símbolo de más por ser un teléfono internacional. Así que vamos a hacerlo como cadena de caracteres de hasta 50 caracteres. Y lo otro que me gustaría tener es, bueno, el ID del titular del teléfono. Por ejemplo, el ID 1 Pepe, el ID 2 María, etc. El ID de titular va a ser sí un entero, ya que refiere a los IDs de las personas propiamente dichas, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Ahora bien, si yo le doy crear a esta tabla, nada me impide crear un teléfono que esté vinculado al ID 68, pero, o casualidad, no tenemos ningún ID 68 en nuestra tabla de personas, lo cual generaría un problema. Por lo tanto, vamos a decirle a esta tabla que tenga una limitación. Vamos a decirle con la palabra foreign key que tenga una clave foránea. Esto quiere decir que ID titular, el campo que tenemos por acá, solo puede estar rellenado por IDs de personas reales, o sea, por IDs de personas de la tabla personas. Es lo más deseable para que no existan IDs que no tienen dueño. Por lo tanto, vamos a decirle foreign key, ID titular, referencia, references a ID persona, que es el valor del ID de las personas en la tabla persona. Pero vamos a avisarle que ese ID de persona está en la tabla personas de esta manera. Así que esto se leería crear tabla teléfonos con el ID de titular, que es un entero, y un número de teléfono, que es un varchar. Me falta una coma por acá. Y le decimos que haga una clave foránea, o sea que vincule los ID de titulares que están por acá, referenciándolos a, dentro de la tabla personas, los IDs de las personas. Por lo tanto, ningún teléfono debería tener un ID que no esté presente previamente en esta tabla de personas. Así que no debería dejarme generar un teléfono que esté vinculado al ID 68 en este momento. Sí al 4, sí al 3, sí al 2 y sí al 1. Así que lo siguiente va a ser darle play para que se genere esta tabla. Y si vamos al costado y le damos F5 para actualizar, podemos ver la tabla ya creada. Yo lo que voy a hacer ahora es generar algunos datos de prueba, por lo cual voy a pausar el video. Bueno, ya están generados los datos de prueba, así que ahora podemos ir a la tabla de teléfonos y ver cómo tenemos estos teléfonos ya ingresados que están vinculados a ciertos IDs de usuario. El teléfono que está por acá, 5551234, está vinculado al ID del titular 1, que si vamos a la tabla personas vemos que es Pepe. El teléfono 555001 está también vinculado al ID 1, que es también Pepe. Sin embargo, el ID 2 tiene una vinculación con este teléfono, el ID 3 con ese teléfono y el ID 4 tiene dos vinculaciones con estos dos teléfonos. Ahora bien, si bien nosotros tenemos solamente 4 usuarios, vamos a añadir un nuevo usuario próximamente y vamos a vincularle un teléfono para ver cómo sería. Lo que dimos hasta ahora entonces, dentro del lenguaje de la estructura, sería crear tablas, editarlas y eliminarlas. Y ahora vamos a ir con la parte de la adición de datos, la consulta de datos y la actualización y borrado de datos. Para ello vamos a empezar con el comando select, que es el comando principal de la consulta de datos, y lo vamos a usar de la siguiente manera. Vamos a poner select y aquí vamos a poner el nombre del campo que queremos mostrar. En este caso voy a poner asterisco, que quiere decir que me muestren todos los campos. Seguido de esto vamos a decirle from y la tabla de donde quiero sacar estos datos. En este caso voy a decirle que quiero ver todos los datos de personas. Así que voy a darle play y por aquí debajo puedo ver el resultado de esa consulta. Me está mostrando efectivamente todos los datos de todas las personas. Lo que podríamos hacer también es modificar este asterisco y decir solamente que nos muestre los nombres. Select nombre from personas.
De esta manera, al darle play, solo vemos la lista de los nombres, no todos los datos. Vamos a volver a poner el asterisco y a volver a consultar los datos completos. Y vamos a hablar de esta cláusula que se llama where, que es nuestra manera de poder filtrar los resultados. Luego de la palabra where podemos añadir cualquier tipo de filtro que queramos, como lo es por ejemplo edad igual 20 para mostrar solo las personas que tengan 20 años, en este caso Pepe, o podemos poner ID de persona mayor o igual a 2 para mostrar a las personas con ID 2, 3, 4, etc., pero no la de ID 1. Bien, aquí las vemos. O por ejemplo where nombre igual José, para mostrar solo las personas que se llamen José. Voy a ponerlo entre comillas, como cualquier cadena de caracteres, y le voy a dar play, y por aquí debajo tenemos al ID3, que es José, 17 años. Así que estas serían las maneras de consultar registros, bien, con sus respectivos filtros. Lo que también podemos hacer es consultar otra tabla, por ejemplo la tabla teléfonos. Aquí no tenemos los nombres, ya que la tabla teléfonos solo tiene el ID y el número de teléfono. Por lo tanto, podríamos preguntar de la siguiente manera: select asterisco from teléfonos where ID del titular es igual a 1. Esto debería darme todos los teléfonos vinculados a ID1. En este caso ya sabemos que son los dos teléfonos de Pepe. Así que vamos a darle play y por aquí debajo vemos los dos teléfonos vinculados al ID1, que son justamente los dos teléfonos de Pepe. Otra cosa que podríamos hacer es unir estas dos consultas, tanto la de la tabla personas como la de la tabla teléfonos, para tener un panorama más general y poder ver vinculados los nombres a los teléfonos. De esta manera no tendría que buscar el ID del teléfono resultante e ir manualmente a la tabla personas para ver de quién es ese ID. Para poder hacer una consulta mixta entre dos tablas se usa el siguiente comando, que es select asterisco from personas join teléfonos. De esta manera vamos a hacer una mezcla entre las dos tablas y mostrar todos los datos. Sin embargo, falta el siguiente dato, que es elegir cuál es el dato vinculante entre las dos tablas. En este caso, el dato que se repite es el ID de la persona. En este caso, en la tabla personas se llama ID persona, mientras que en la tabla teléfonos ese dato se llama ID titular. Por lo tanto, lo que le tenemos que decir a este comando es que vincule el ID de la persona con el ID del titular, que en realidad se llaman diferentes en las dos tablas, pero son el mismo dato, son el ID en nuestro sistema de todas las personas. Para decirle esto de la forma correcta debemos además mencionar las tablas de donde se sacan esos datos. Así que podemos decirle personas.id persona es igual a teléfonos.id titular. Con el punto estamos diciendo que este dato pertenece a esta tabla y este dato pertenece a esta tabla. Le voy a acomodar un poquito y para repasar esto se leería así: select asterisco, o sea, mostrar todos los datos de la tabla personas mezclada con la tabla teléfonos, en donde el atributo vinculante es de personas el ID persona y de teléfonos el ID del titular del teléfono. Así que vamos a darle play y aquí debajo podemos ver una mezcla de las dos tablas, en donde cada línea, vamos a cerrar esto de acá, en donde cada línea tiene a una persona con su correspondiente teléfono, repitiéndose nombres de personas, obviamente, ya que varias personas tienen más de un teléfono. En esta primera línea, por ejemplo, tenemos que la persona 1, que es Pepe, tiene cierta edad, tiene cierto número de titular, que es el mismo de su ID de persona, y está vinculado a este teléfono. En la línea 2 vemos al mismo Pepe, con los mismos datos, pero vinculado a este otro teléfono. Y así mismo con todos. Así que lo que podríamos hacer ahora es avanzar un poco más y podríamos ingresar algún dato nuevo. En este caso me gustaría ingresar, por ejemplo, a Dominga, que va a ser la hermana de Domingo. Vamos a ir con Insert Into Personas y vamos a poner Values, seguido de, entre paréntesis, los tres campos que espera la tabla personas, que son ID persona, nombre y edad. En este caso vamos a elegir 5, que es el ID más pequeño libre, ya que ya existen otros 4. Vamos a elegir Dominga y vamos a ponerle de edad 88 años. Vamos a darle play, el dato ya está ingresado y vamos a ingresar además un teléfono para Dominga, que evidentemente va a estar en la tabla teléfonos. Y acá vamos a poner Values y los datos que espera la tabla teléfonos, o sea el ID del titular y el número de teléfono propiamente dicho.
Así que va a ser el ID 5 y va a ser el teléfono 555-8989. Vamos a darle play y de esta manera ya tenemos el teléfono de Dominga ingresado. Y si vamos a hacer nuevamente la consulta, en donde vemos la mezcla entre la tabla teléfonos y personas, vamos a ver que ahora tenemos a Dominga por acá abajo con su ID 5 y con su número de teléfono recién ingresado, además de su edad obviamente. Así que vamos a continuar y vamos a ir ahora con el comando update, que es el que sirve para modificar datos que ya están en el sistema. En este caso me gustaría editar el nombre de Dominga, supongamos que lo escribí mal. Vamos a darle update personas y vamos a decirle set nombre igual, supongamos que tiene una H ahí entre medio, set nombre igual Dominga con una H, y vamos a decirle dónde queremos reemplazar este nombre evidentemente, porque si no le avisamos va a ponerle el nombre Dominga con H a todas las personas de la tabla. Así que vamos a decirle que esto se va a aplicar donde el nombre actualmente es Dominga sin H. Vamos a darle play. Y si volvemos a hacer la consulta de la mezcla de tablas, podemos ver que efectivamente ahora Dominga se llama Dominga con DH y todos los demás datos se mantienen tal y como estaban. Ahora bien, lo último que nos falta ver es el comando delete, que sirve para borrar datos. El comando delete se usa de la siguiente manera: delete from teléfonos en este caso, para borrar un teléfono, y le voy a decir where id titular igual 1. Esto me va a borrar todos los teléfonos que estén vinculados a Pepe, que es el ID titular 1. Le voy a dar play y esto, si vamos a la línea de Pepe, que es esta, bueno, y esta también, y le damos a actualizar con F5, vamos a ver que ambas se fueron y Pepe ya no tiene ningún teléfono. A su vez, si quisiéramos borrar todos los teléfonos de la lista, simplemente no le diríamos dónde borrar con el filtro where, simplemente pondríamos delete from teléfonos y al darle play podemos ver que todos los teléfonos, al darle actualizar, se van a haber ido. Así que, para repasar, dimos los comandos del manejo de la estructura, que son para crear tablas, alterar tablas o modificar tablas, y eliminar las tablas, que son los comandos de DDL. Y también dimos en DNL, que es el manejo de los datos, los comandos select para consultar datos, insert into para ingresar nuevos datos, update para actualizar datos ya existentes y delete para borrar los datos del sistema. Así que esto fue todo. Por ahora esto fue una introducción a lo que viene siendo SQL. En futuros videos vamos a ver mucho más profundo lo que son los comandos, lo que son los tipos de bases de datos, los procedimientos almacenados y muchas otras cosas. Pero de momento creo que con esta introducción está bastante bien. Espero que les haya servido y bueno, gracias por ver el video y hasta el próximo video.